Fond du Lac es una ciudad de Wisconsin que cambió para siempre durante la celebración de Halloween de 1973. Esa noche quedó destrozada una familia y la comunidad entera por el brutal homicidio de una niña de 9 años a manos de uno de sus vecinos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en la noche de Halloween en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. El 2 de junio de 1964 llegó al mundo una bebé a quienes sus padres, Alan French y Marianne Gehrig, llamaron Lisa Ann. La pequeña nació en la ciudad de Oshkosh, en Wisconsin. Para el año 1973, la niña de 9 años vivía en un vecindario de la localidad de Fond du Lac, en Wisconsin, con su madre y su padrastro de nombre Bruce. Cursaba cuarto grado en la escuela primaria y también era miembro de la tropa 16 de las niñas exploradoras. Como dicta la tradición, el 31 de octubre de 1973, los niños del barrio saldrían a buscar dulces. Lisa no era la excepción y se había puesto de acuerdo con su mejor amiga Ann Parker para ir por las casas del vecindario de camino a una fiesta de Halloween al aire libre. Esta fiesta la habían organizado los mismos padres del barrio, pensando en garantizar la seguridad de los niños debido a los reportes que se habían dado en todo el país de dulces envenenados y hojas de afeitar dentro de manzanas. Ese día se podía sentir el ambiente festivo en el lugar desde muy temprano. Todas las calles y casas estaban adornadas con motivos de Halloween y los niños se veían muy emocionados. Muchos de ellos fueron incluso a la escuela disfrazados. Lisa también estaba muy feliz por ese día y pensaba que haría muchas cosas con su amiga Ann. Cuando regresó de la escuela, comenzó a hablar con su madre sobre su disfraz. Ellas, los días anteriores, ya habían pensado que el mejor disfraz para Lisa ese año era el de mariposa. Pero ese día había mucho frío, así que la madre de Lisa decidió cambiar este disfraz. Al final, ambas decidieron que iría vestida de vagabunda. Con esto, la madre de Lisa estaría segura de que su hija llevaría la chaqueta puesta todo el tiempo, ya que era parte de su vestimenta. Lisa salió más o menos a las 5:45 de la tarde y caminó hasta la casa de su mejor amiga. Pero allí la niña se encontró con una sorpresa. Ann estaba castigada y sus padres no la dejarían salir esa tarde, por lo cual ella tenía que seguir con su aventura de Noche de Brujas sola. Comenzó a caminar hasta la fiesta al aire libre, pero decidió de camino a esta tocar en algunas casas para pedir dulces. Primero, según el reporte de la policía, tocó en la casa de un compañero de clase donde estuvo hablando un rato con él y sus padres. Luego pasó a la casa de una maestra de nombre Rebecca y así tocó en algunas puertas aledañas. Lo que nadie sabía es que muchos estaban viendo por última vez a Lisa, porque la niña no se presentaría en la fiesta ni regresaría a su casa. Su hora de vuelta eran las 7 de la tarde. Cuando llegó esa hora y ella no volvió, su madre comenzó a buscarla con los vecinos. Fue a la fiesta y le dijeron que Lisa no había asistido, por lo cual se preocupó mucho y fue a la policía para denunciar la desaparición. Rápidamente, más de 50 familias se unieron a las autoridades en la búsqueda de la pequeña. Los esfuerzos por localizar a la menor se extendieron por 4 días y cubrieron todo el condado. Más de 5,000 voluntarios participaron junto con oficiales de policía, efectivos de la Guardia Nacional de los Estados Unidos y compañeras de las niñas exploradoras. Medios locales reportaron que los helicópteros de la Guardia Nacional y aviones privados sobrevolaron el área, mientras por tierra cientos de voluntarios recorrieron los campos a caballo.
También se chequearon arroyos y ríos. Adicional a esto, se hicieron 6,000 impresiones de la foto de la escuela de Lisa, gracias a un aporte de un laboratorio fotográfico que no cobró por estas. Y las estaciones de servicio ofrecieron 25 galones de gasolina gratis a cualquiera que utilizara su vehículo para buscar a la pequeña. Estas búsquedas no dieron ningún resultado positivo a pesar de todo el esfuerzo de los vecinos y también de las autoridades. El día 3 de noviembre, un granjero que volvía de sus actividades se encontró en un campo detrás de un alambre de púas 2 bolsas negras. El granjero las había visto desde una distancia bastante larga y se acercó porque le dio mucha curiosidad saber qué había dentro de estas bolsas, ya que no era algo normal que la gente tirara cosas en esos lugares. Cuando las abrió, se dio cuenta que en una de estas estaba el cuerpo de una niña y en otra su ropa, la cual era un disfraz de Halloween. El granjero llamó a las autoridades y cuando ellos llegaron a levantar la escena, identificaron a la pequeña como Lisa, la niña que estaba desaparecida desde hacía algunos días. El informe forense determinó en un primer momento que la pequeña había muerto por asfixia, pero un segundo reporte forense determinó que había muerto en realidad por un shock circulatorio debido a una violación. La pequeña fue encontrada desnuda, como ya les dije, su ropa en otra bolsa y tenía varios signos de violencia en su cuerpo. La comunidad estaba atónita. No sabían quién había sido capaz de hacerle eso a la pequeña Lisa. Para ellos su vecindario siempre había sido muy tranquilo y las personas que vivían allí supuestamente todas eran de fiar. En ese momento la policía comenzó las investigaciones mientras la comunidad se despedía de la menor. Los actos funerarios se llevaron a cabo el 6 de noviembre de 1973, sin tener todavía claro quién había sido el responsable de la muerte de la niña. Cientos de personas asistieron a todo lo que se hizo, incluida una misa de cuerpo presente. El funeral estuvo lleno de flores y de personas que le daban las condolencias a la familia. Mientras la policía veía el shock que tenía la comunidad, pensaban que tenían que encontrar al responsable lo más rápido posible, ya que los vecinos estaban viviendo con un asesino entre ellos. Temprano en las investigaciones, las autoridades consideraron a Gerald Turner como sospechoso. Era un hombre maquinista del ferrocarril, padre de 2 hijos pequeños. Ya había estado casado en una ocasión, estaba divorciado y vivía con su nueva novia, con quien tenía un bebé de apenas unos meses. Era vecino de Lisa y su amiga Ann iban mucho a su casa para jugar con el bebé. Varios testigos lo habían visto acercarse a la niña ese día, y muchos otros aseguraron ver a Lisa tocar en la puerta de Gerald, pero no la habían visto salir, por lo cual la policía estaba segura de que ese era el hombre que buscaban. Pero se les hizo muy difícil encontrar pruebas para poderlo culpar directamente. Fue hasta el 8 de agosto de 1974, 9 meses después del levantamiento de pruebas y averiguaciones, que Gerald confesó. En ese mismo periodo, la policía sometió a Gerald a un examen de polígrafo, cuyos resultados no fueron concluyentes. Se le planteó al hombre la realización de una segunda prueba, pero el sujeto se negó. También se realizó un allanamiento a la vivienda del sospechoso y los efectivos policiales encontraron material de pornografía infantil. En la primera confesión que le dio Gerald a la policía, él dijo que pasó lo siguiente esa tarde de octubre. Lisa se acercó a su casa y tocó la puerta pidiéndole dulces. Él le dio algunos y con la confianza que había entre los dos se pusieron a hablar sobre su disfraz y sobre lo que ella quería hacer esa noche. Una vez entrados en la plática, Gerald invitó a Lisa a pasar.
No era la primera vez que la niña estaría dentro de la casa. Como les dije anteriormente, ella iba muy seguido para jugar con el bebé de unos meses de nacido. Gerald estaba solo porque su novia de nombre Arlene y su hijo habían ido a la fiesta de Halloween al aire libre, y él pensaba que ella se tardaría varias horas en regresar. Con Lisa en la casa, él la llevó a una de las habitaciones y allí abusó sexualmente de ella. Se dio cuenta luego de esto que su víctima no respiraba y, según le dijo a la policía, intentó reanimarla, pero fue en vano. Supuestamente el hombre dijo que se puso muy nervioso y no sabía qué hacer. Y para ponerlo todavía más nervioso, su novia Arlene regresó temprano de la fiesta. Era evidente que un bebé de pocos meses no se iba a divertir en una fiesta como esta. Había estado llorando mucho, así que Arlene le comentó a Gerald que ella decidió volver a casa para estar un rato con él. Gerald se puso todavía más nervioso mientras iban pasando los minutos. Según comentó Arlene, él salía y entraba mucho de la habitación matrimonial donde estaban descansando. Le dijo que hacía esto porque se sentía mal y supuestamente iba al baño porque pensaba que tenía algún virus estomacal. Arlene preparó a su bebé para salir por una segunda vez para ir a una fiesta que sus padres habían organizado y volvió a dejar a Gerald solo. Gerald aprovechó este momento, tomó el cuerpo de la pequeña Lisa, lo puso en la bolsa de plástico, tomó sus pertenencias, las puso en la otra bolsa y luego fue a tirar el cuerpo y las cosas donde fueron encontrados. Con esta confesión, Gerald fue imputado y comenzó un proceso en su contra. Pero mientras estaban dando las audiencias, él se retractó. Dijo que se sentía enfermo y que se cansó del acoso policial y fue por eso que había firmado la confesión. También sostuvo que la niña era su amiga y que nunca le haría daño. En un examen psicológico se concluyó que el imputado tenía una fría indiferencia por las personas, especialmente por las mujeres, y que no tenía control de conciencia para inhibir sus impulsos de placer y ajustarse a las leyes de la sociedad. Gerald Miles Turner fue condenado el 4 de febrero de 1975 por asesinato en segundo grado, tentación a una niña con propósitos inmorales y actos de perversión sexual. Fue sentenciado a 38 años y 6 meses de prisión. Pero la historia de Gerald con la justicia por el caso de Lisa no terminaría aquí. Y es que en octubre de 1992 al hombre se le concedió la libertad bajo palabra con la condición de que debía ir a terapia a un centro de rehabilitación. Para ese momento ya había pagado 17 años y 8 meses de su sentencia. Como era de esperarse, la medida generó indignación en la ciudadanía y provocó protestas en la ciudad de Milwaukee, donde está ubicado el centro de rehabilitación al que fue asignado al recibir el beneficio. 13 meses después de esto, el 23 de noviembre de 1993, Gerald volvió a prisión como resultado de una demanda civil, y ante la cual la Corte de Apelaciones determinó que el Estado había calculado mal la fecha de su liberación. En medio de toda esta polémica, ese mismo año los legisladores de Wisconsin propusieron la llamada Ley Turner. Esta ley se bautizó así por el apellido de Gerald. El proyecto fue aprobado de emergencia por el entonces gobernador de ese estado. En este proyecto legislativo se decía que cuando un agresor sexual fuese puesto en libertad porque cumpliera su condena en totalidad o porque le dieran algún beneficio de libertad condicional, tenía que ser evaluado psicológicamente para determinar si era o no un peligro para la sociedad y también para determinar si podía reincidir en sus crímenes. Si gracias a las evaluaciones psicológicas se sabía que la persona podía reincidir, tenía que ser internada en un centro psiquiátrico del cual no podía salir hasta que se le diera el alta y ya se dijera que no era un problema para la sociedad.
Cuando se estaba hablando de todo este proyecto de ley y se estaban construyendo las bases, Gerald estaba en prisión. Él obtuvo una audiencia para determinar si era o no un peligro para la sociedad el 29 de enero de 1998. En esta audiencia fueron varios testigos, la mayoría personas que conocían al hombre antes de que asesinara a Lisa. Entre estos testigos había 3 mujeres, una niñera, una vecina y una amiga. Estas 3 mujeres declararon que habían sido golpeadas por Gerald, ya que se habían negado a mantener relaciones sexuales con él. La evaluación psicológica determinó que el hombre era un peligro para la sociedad, pero sorprendentemente el juez que estaba llevando la audiencia determinó que no lo era, y el hombre fue dejado en libertad. Pero no sería la última vez que Gerald estaría en una corte. Hubo unos meses después de salir en libertad un intento de revocarle este beneficio, ya que él intentó herir a su asistente social con un cuchillo. Lo amenazó mientras trabajaba como cocinero en un hogar grupal de Madison. Aunque según un psiquiatra esto evidenciaba que el sujeto todavía era peligroso, el mismo juez volvió a fallar contra dicha moción y Gerald siguió en las calles. En el año 1999, Gerald presentó una denuncia contra una empresa por rehusarse a contratarlo debido a sus antecedentes. El hombre y la compañía llegaron a un acuerdo por una ley del estado que prohíbe a las empresas considerar las condenas al contratar a exconvictos, a no ser que se relacione de forma directa con el trabajo. Gerald decía que este trabajo no tenía nada que ver con niños, así que de ninguna manera podían rechazarlo. Pero la empresa alegó que no podían darle el puesto porque se hacían recorridos con niños durante el año escolar en las fábricas, y el empleo le daba acceso a ellos y también a materiales peligrosos. Con base a este intento de Gerald se aprobó otra ley en octubre de 1999. En esta se derogó la norma anterior y a partir de ese momento los empleadores podrían negarse a contratar delincuentes condenados con base en sus antecedentes penales sin que estos pudieran presentar alguna queja. En el año 2003, Gerald volvió tras las rejas por 15 años cuando se descubrió que tenía una gran cantidad de contenido pornográfico digital, lo que representaba una violación a su libertad condicional. También se supo que había intentado alquilar películas sobre asesinos seriales, incluyendo una sobre una niña que fue asesinada a cuchilladas. Luego de su regreso a la cárcel, se fijó que el hombre sería liberado por completo el 1 de febrero de 2018. Fue por esto que en 2017 la madre de Lisa creó una petición en línea para tratar de mantener al asesino de su hija recluido en un centro de tratamiento mental. Asimismo, el Departamento de Justicia de Wisconsin presentó una moción en enero de 2018 para mantener al asesino detenido en apego a la ley Turner. Para poder determinar si el hombre debía seguir siendo considerado un delincuente sexual violento y si debía continuar detenido de forma permanente, se fijó una audiencia para el 6 de abril de ese mismo año, pero por varias cuestiones legales se aplazó. Gerald Turner siguió en la cárcel durante todo ese tiempo. En 2019, un tribunal de apelaciones dictaminó el seguimiento del proceso, pero todo quedó pospuesto debido a la emergencia sanitaria mundial. En el mes de mayo de 2021, un juez negó una moción de la defensa de Gerald para desestimar su caso. Durante esa audiencia, el hombre de 72 años compareció mediante videoconferencia. Aunque se programó una nueva audiencia para junio de 2021, hasta el momento no se ha producido nueva información en el caso. Este 2021 se cumplen 48 años del espantoso crimen de Lisa, y la posibilidad de que su asesino salga en libertad sigue atormentando a su familia y allegados. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy.
Un caso espantoso de una niña que solamente quería dulces para el día de Halloween y al final uno de sus vecinos, una persona que para ella era de confianza, terminó siendo un agresor sexual y un asesino. Esperemos, si se dan más noticias del caso, que este hombre no salga en libertad porque realmente es un peligro para la sociedad. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR y en la descripción de este video encontrarán diferentes canales que hacen este mismo tipo de contenido y lo hacen muy bien y también canales en los cuales participo. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.